Pues muchas gracias, Teresa Fernández, y vamos a seguir hablando de talento. Esta es la autobiografía de Iván Aranda. Se presenta esta tarde a las 7 en el Aula Cultural de la Universidad Miguel Hernández en la Plaza de Baix. Iván Aranda ha sido uno de los que más ha hecho por conservar y recuperar el patrimonio audiovisual de esta ciudad. Él empezó aquí, en Teleelch, o Teleelch empezó con él, mejor dicho, porque antes del proyecto de Teleelch, él estuvo en la Universidad Popular en los años 80, principios de los 80, fue uno de los organizadores de la Universidad Popular. Él, después de estudiar cine en París, vino aquí, hizo los talleres de cinematografía y fue uno de los que puso en marcha concursos de guiones cinematográficos desde aquí para todo el país. Fue uno de los que contribuyó a que esas conversaciones de Salamanca históricas, que fueron en 1955, tuvieran retazos aquí en Elche, trayendo a gente de primer nivel de ese cine español que comenzaba a despuntar durante la época democrática. Él puso en marcha aquí una delegación de la Filmoteca Valenciana que en 2015 cumplió 30 años de historia y fue reconocida con el Dátil d'Or de los informadores, y él durante más de 14 años estuvo en el Ayuntamiento de Elche dirigiendo el gabinete de prensa y también el gabinete de comunicación y aprobando el primer protocolo municipal. Con él vinieron los reyes por lo del bimilenari de la ciudad. Con él tuvimos esos dos patrimonios de la humanidad, el Misteri y el Palmeral, y con él llegó la Dama de Elche. Menudo bagaje, Iván Aranda. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Por qué? ¿Por qué esta autobiografía, Iván? Pues a veces esta cosa es el azar, es decir, Miguel es muy amigo mío y ya había hecho una pequeña biografía que está en la cátedra de 2 páginas. Y me dijo, oye, ¿por qué no amplías eso y cuentas todo lo...? Pues me le dije, espérate, que estas cosas no son tan fáciles porque la memoria a ciertas edades ya no es la misma que tenías antes. Entonces le dije, déjame un mes para que veas si realmente quiero hacer la biografía. Y claro, me puse a hablar y de pronto de ahí empezaron a surgir ideas y luego yo lo que cogí, dije, voy a hacerlo por bloques. La familia, la parte de profesional, ya ves lo que da de sí. Entonces, pues poco a poco vas desarrollando esos temas, los vas juntando todos y este es el resultado. Es, después de mucho trabajo, de ver qué pones en una biografía, porque claro, tienes que poner las cosas que tú has vivido, pero no todas, tampoco tienes que poner... No, claro. Entonces lo que intenté más o menos es poco a poco centrarlo y eso es las 100 y pico páginas que hay ahí. Sí, 167 páginas, pero Iván, estás totalmente relacionado con la historia de esta ciudad. Bueno. Porque tú eres ilicitano de adopción, cuando llegaste en el 81, porque el Partido Socialista te fichó para poner en marcha esa universidad popular, que al fin y al cabo era suplir las carencias educativas de una población durante la posguerra y el franquismo, sembraste ese mundillo del cine aquí en Elche, con concursos de fotografía, con concursos de guiones cinematográficos, con cinematones, también con ciclos de conferencias, pero lo importante es que te uniste a esos directores de cine amateur, creaste un colectivo, el Traveling, y con ello yo creo que sembraste lo que ahora conocemos como el Cineclub Luis Buñuel, como el Festival de Cine Independiente, ya estaba, ¿no? Pero has contribuido a enriquecer la cultura del buen cine. Bueno, en el fondo, es decir, el trabajo nuestro en el colectivo Traveling, había una serie de gente ya que trabajaba en el cine amateur, pero si lo digo así abiertamente, era Super 8, que son formatos familiares, son los que utilizan las familias para hacer el vídeo de la boda, el vídeo, sabes, de un viaje. Entonces, yo creo que hacía falta realmente replantearse todo eso. No podías hacer cine en formatos muy familiares, porque no tienes tampoco capacidad de expresión en esos formatos para hacer cine.
Entonces, lo primero que planteamos cuando yo vine aquí con la Universidad Popular, yo ya dirigía el departamento de cine de la Universidad Popular, yo lo que le dije, nos planteamos los 7 u 8 ¿sabes? Personas que habían trabajado en el cine y que habían hecho, por ejemplo, Mirabete había hecho la huelga esta la famosa huelga que se hizo en la transición, y era un documental que históricamente es interesante que se hiciera. Antonio Mirabete estaba. ¿Quién más estaba en el set? Estaba Diego Amorós. Diego Amorós, ¿qué hizo? Él trabajaba un poco, sus películas eran así más existencialistas, me explico. Tú ves las películas de él y siempre hay un personaje ahí que está discutiendo su propia vida o qué es lo que va a hacer. Es decir, yo siempre lo consideraba como una gente que trabaja, ¿sabes? El interior del ser humano. También estaba Adolfo Martínez. Adolfo Martínez, que tuve la suerte de entrevistarlo dos veces antes de que muriera, porque murió hace unos años. Y Adolfo Martínez es el único que había hecho 16 milímetros, había trabajado en 16 milímetros. Y encima es el primero que montó una productora llamada Alcudia Film, donde él consiguió con Enrique Nieto premios hasta en Inglaterra. Es decir, que son gente que no es que aquí no había nada, sino que que había una serie de gente que ya tenía su experiencia. Mirabet había montado un colectivo, se llama el Colectivo Allende, Diego Amorós había montado uno que se llama Acacia Film, y Carrazzoni, no hablamos de Carrazzoni, que él iba... Carrazzoni era, yo creo que de lo mejorcito que ha habido. En ese momento, cuando llegué, lo que ocurre es que yo no conseguí entrar en contacto con él porque él llevaba otra historia, era pintor también, por lo tanto, también había sido, ¿sabes?, un director de teatro. Entonces yo apenas tuve contacto con él, pero con los que nos pusimos, es una especie de, en un momento determinado, hay unas sinergias que están ahí, que se empiezan a mover y al final conseguimos reunirnos todos y decimos... ¿qué estamos haciendo y qué queremos hacer dentro de unos años? Y eso es lo que nos planteó el cambio. Hicimos... Pero la Universidad Popular acabó. Bueno, es que ayer eso ya es un problema político. Nosotros nos hubiera gustado que... Porque me explico, los cursos no eran cursos... Eran cursos que tú elegías si querías que ese curso... Me explico, había un curso que desapareció de un año a otro, pero, por ejemplo, había macramé y yo tengo un amigo, le llamaba el macramé por ese curso, no tiene que ver nada con... Lo que quiere decir que nosotros cumplíamos una labor sociocultural. Y yo creo que podíamos haber estado unos cuantos años más y no hubiera pasado nada. Bueno, pues eso te ayudó a realizar tu primer cortometraje, La China. La China somos tres los que la realizamos. Pero salió de ese concurso de guiones que ganó Gerardo Irles. Sí, es que nosotros lo que inicialmente queríamos es hacer cine. Entonces, en el primer concurso, el primer fallo del primer concurso, habían estaba el Geraldino de los Santos Vicios, que encima habían 80.000 pesetas para pagar, para que se pudiera hacer el cine en Super 8, porque el formato era más, es decir, en 16 ya te metes en otra cosa y en 35 ya económicamente era muy caro. Pero con esos dos hicimos Geraldino de los Santos Vicios y Diego Amorós hizo el segundo premio, pero en Super 8. Entonces ya en el segundo concurso, el premio fue para La China de Gerardo Irles y La acción no repetida de Eutiquio Amador, el pintor, mi amigo. Que realizaba los carteles, exactamente. Entonces, nosotros dijimos en el concurso, tenemos que conseguir, uno de los propósitos que teníamos cuando nos reunimos, dijimos, ¿qué hacemos? Y de aquí a 5 o 6 años. Entonces dijimos, vamos a hacerlo en 35. Claro, aquí los que estamos proponiendo eso no tenemos un duro. Entonces hablamos con el ayuntamiento. También tuvimos la suerte de hablar con el ayuntamiento, dijo que sí. Hablamos con Carlos de la Caja de la Alicante Murcia. Y también financió. Y se hizo La China con Lola Apuntes, Ana María Drag, con los personajes es que de la época. La China es una historia de una relación entre un soldado y una prostituta que se llamaba La China, en el barrio chino de una ciudad. Sí, bueno, grabasteis en varios. Y en el fondo conseguimos que las dos instituciones patrocinaran la película. Y como estabas siendo muy activo, tus contactos de París también te permitieron crear aquí esa delegación de la Filmoteca Valenciana,
¿Qué nos trajo la Filmoteca Valenciana? Pues vamos, estaba ya el cineclub, que estaba funcionando, pero los cines comerciales, lógicamente, pues les interesaba. Yo lo que intentaba traer es un cine más cultural, o algo, es decir, un cine que contara algo más de lo que realmente puede ser el divertimento. Es decir, pues claro. Y entonces, la ventaja que yo tenía, que yo conocí a Ricardo Muñoz, que era Ricardo Muñoz, el que fundó la Filmoteca, crítico y productor de cine. El que fundó la Filmoteca de Valencia. Lo conocí en el 76, cuando bajé a Barcelona a hacer un trabajo sobre la escuela de cine, lo que se llama la escuela de cine, la escuela de Barcelona, que era una especie de una serie de cineastas que se reunieron, pues, y así desde el punto de vista formal se decía la escuela de Barcelona. Y ahí estaba, pues, estaba Portabella, estaba Miguel Durán, es decir, que había una serie de cineastas que estaban ahí. Entonces él me dijo, no, Carlos Santos, que es un músico minimalista, que era de Castellón, pero que estaba afincado y conocía a todo el mundo en Barcelona, me lo encontré en un concierto. No, tú sabes que en el extranjero, cuando ves uno español, parece que somos íntimos amigos, ¿no? Nos conocimos, empezamos a hablar después del concierto. Y me dije, mira, yo estoy intentando hacer sobre la Escuela de Barcelona, no para la facultad, sobre los cineastas, porque además me interesaba también el tema. Y me dice, hombre, yo te puedo dar el teléfono de Portabella y te puedo dar el teléfono de Ricardo Muñoz hoy. Y te los dio. Y me lo dio. Y con esos contactos se creó la Filmoteca en Elche. No, con eso lo que hicimos, yo hacer mi trabajo, eso no, es decir, hacer el trabajo que tenía que hacer. Y ya Ricardo lo volvió otra vez a encontrar en Perpiñán en el 79. Es decir, que es una fotografía que hay ahí, que estamos con Semprún, él y yo, que no se ve la historia esa. Y entonces yo ya cuando llegué de París, se supone que me iba a quedar en Barcelona dando clases de teoría del montaje en una escuela de cine que se iba a montar privada, no era pública. Y al final, cuando yo estaba convencido que me quedaba en Barcelona, y me dijeron que no, que la escuela no encontró lo que se llama pues, la financiación para hacerla, total, que me vine a Alicante, a casa de mis padres. Y aquí la Filmoteca plantaste la Filmoteca. Y ahí lo que ocurre es que cuando llego, me llama una amiga, Maricarmen Pastor, me dice, oye, hay una cosa que se llama la Universidad Popular, que van a hacer unos cursos. Sí, pero eso ya lo hemos contado, la Universidad Popular. No, te digo que ves. No, si te lo digo para que veas un poco el proceso, como yo pensaba quedarme en Barcelona y acabé en Elche. Y la Filmoteca vino porque tenía la ventaja que tenía Ricardo, que había montado en Valencia, había montado y yo lo que quería no solamente es montar la parte de exhibición, que es hacer ciclos de cine. Efectivamente. O sea, lo que yo quería que eso fuera en el Fuiste más ambicioso. Claro, yo lo que quería es traerme que no se había descentralizado nunca en ninguna comunidad, ni a nivel nacional, la Filmoteca Nacional nunca, la parte esta de conservación, de recuperación, eso sigue estando. Y pudiste traerla en 1995 en la biblioteca, en el archivo. San José, eso fue en el 91, que fue cuando firmamos el convenio. Y esto es importante, porque que ese trabajo de recuperación y restauración, ¿qué aportó a la ciudad? ¿Qué patrimonio audiovisual encontraste, Iván? Porque llevaste a cabo campañas para decirle a la población que las películas que se guardan, y sobre todo las antiguas, se acaban destruyéndose. Porque están el problema, ahí lo que nosotros hicimos es, también porque esas campañas también las estaba haciendo a nivel de la comunidad, yo era el responsable a nivel provincial, no solamente de Elche, sino a nivel provincial, de recuperar todo lo que se podía recuperar, si era posible en el 35, porque son de nitrato, y entonces el nitrato es muy complicado, y hay filmotecas que se han destruido porque no tenían las condiciones óptimas de temperatura para evitar que corriera, por ejemplo, un incendio, que es lo que provoca eso espontáneamente. Parece una tontería, pero así era. Y luego recuperar también todos los formatos, el 16 y luego Super 8, 9 milímetros y medio. Entonces, nosotros lanzamos las campañas y José Segarra, Brotons, me costaba conseguir que me diera me decía, además Montferbar, que era más listo que yo, que sabía que todo lo que tenía todo el mundo, me dice, habla con él, que él tiene cosas muy interesantes. Me tuve que traer a Rafael Ramos, el arqueólogo, que era íntimo amigo suyo, decir, Rafael, ayúdame a intentar a ver si me da las películas. Me da 3 horas de película, de cosas familiares, yo empezaba a ver, y al final me encuentro un corte de 8 milímetros, de 9 milímetros y medio, que era el formato de los años 20 y 30,
del palmeral, de cómo hacen las Documentales de cómo cómo hacen se la palma cogen las blanca. palmeras, se van preparadas para el Domingo de Ramos. Me quedé flipado. Es decir, me quedé, digo, ¿esto qué es? Y entonces el siguiente era, era históricamente, o llamaré arqueológicamente, era mucho más importante. Era el primer día de la República del 31. ¿En Elche? En Elche. ¿Cómo se festejó? ¿Cómo se, tú veías, tú ves, cuando hace unos años la gente se vestía de domingo, es decir, ibas a la misa, el que quisiera ser, el que fuera católico iba a la misa, pero siempre ibas de domingo, vestido, con trajes si era posible, ¿no? Y tú ves toda la gente, hay imágenes que se ven la gente vestida alegre, también se cantaba la marsellesa en la glorieta, el primer día de la República se cantó la marsellesa. Que la marsellesa, no sé, bueno, se podía haber cantado otra, pero bueno, la gente... Y aparece encima el director, que es Antonio Segarra Brotón, que en el libro está, por ello escribí en Información, hice un artículo diciendo que era el primer cineasta amateur en la ciudad. Antonio Segarra. Este señor compró la cámara en 1924. Y gracias a él tenemos esos documentos que son históricos. El primer día de la República y incluso... Creo que también tenemos a Julio López María Orozco, el escarcelamiento, el primer día que sale de la cárcel. Sí, era del Partido Republicano, y entonces, claro, él cogió, es decir, cogió el 1 de mayo el 1 de mayo también lo cogió, de principios del siglo que tú ves eso y ves una cantidad de gente inmensa, parecía como si estuviera en una romería, es decir, había algo ahí que te sorprendía, ¿no? Y él lo cogió todo, es decir yo creo que empieza en el 31, que es el día el primer día de la República. Además lo hace en plan muy de cine llámale si quieres mudo, que se cogía, se apagaba. Y con tu jubilación, Iván, ¿qué ha pasado con ese convenio? Está ahí, yo lo que no... pero hay alguien que está recuperando el patrimonio. Ellos tienen ya todo catalogado allí, yo lo tengo en el libro por si no falta algo, yo digo, lo voy a poner aquí para que sepan lo que hay allí, pero eso es hasta el 91. Pero me refiero, ¿las campañas no continúan? ¿Se puede decir a la gente que...? Es que nos desconectamos de Valencia, conectamos de Valencia, pues Ricardo ya ha muerto. Murió, claro. Es decir, que ya los gobiernos distintos, y es decir, lo que hicimos, yo me dediqué a otras cosas, y mantuve eso de una forma, si quieres, la prueba es que conseguí que el 15 de 2015 fuera el Dátil d'Or, premiada valenciana. Pero Iván, tú te dedicaste a muchas más cosas, porque antes también, en el 87, tú fuiste uno de los que fundó Teleelch. Tú, Gaspar Macià, Roque Candel. Digo, señor, es que... Y además es que es muy curioso porque a ti se te encomendó la tarea de nutrir de profesionales a esta casa. Sí. Y tú, ni corto ni perezoso, dijiste, vale, de realizador me voy a traer a mi alumno, Pepe Pastor, que ahora está en Canon, ¿no? Bueno, en Apun, que es el hijo de Ramón Pastor. Era mi alumno aventajado de la Universidad Popular. Que trabajaban con nosotros. Y como cámaras, como aquí no había facultades para formar a los cámaras de televisión, dijiste, pues, ¿a quién? Tomás Romero y Paco Vicente, que eran los tramoyistas del Gran Teatro. Pero bueno, también porque los formatos que trabajaban... Y Pepe Pastor nos trajo a Pepe Bernabéu. Y así se creó. Y Gaspar Macià, supongo que le encargó el trabajo. A Pepe Soto también. Pepe Soto y los periodistas. Pero tú eras el técnico. ¿Qué supuso? Mira, primer informativo de Teleelch, el 30 de abril de 1987. Tú estabas ahí. Tú hiciste... posible primer informativo. Maite Vilaseca con Maite Vilaseca. Sí, con Maite Vilaseca. Iván, fueron los inicios. Iván, ¿cómo empezó Teleelch? Pues te lo explico. Yo aparte de los que estaban en el proyecto, digo la parte económica, los que estaban en el proyecto de Teleer, yo le había propuesto... ¿Esto que estamos viendo qué es? Es uno de... Sí, Juanjo Cardenal. Sí. Bueno, tú le habías propuesto a los promotores, de la idea, los capitalistas. Sí, los 2 minicines en la ciudad, y además teníamos hasta el sitio donde iba a ir, que no te voy a decir dónde está, porque ya al no hacerse no tiene nada que... Le hice el proyecto de 5 años de viabilidad para hacer 2 minicines de la ciudad. Todavía no se habían hecho ni los ANA ni los... Entonces se lo presenté. Yo tenía un amigo en Valencia que dirigía los Albatros, que son unos minicines también. Presentaste ese proyecto y te dijeron que no. Y no me dijeron que no, me dijeron que preparara un proyecto, lo preparé, se lo di a ellos,
y a 2 o 3 semanas me dicen, mira, vamos a montar una televisión por cable, que hemos visto lo de Sevilla y vamos a montarla. El proyecto se aparcó, lógicamente, ya no hubo miniseries pero vamos, yo empecé así y encima, y luego ya hablamos con Roque, además en un restaurante se llamaba El Yate, que Gaspar a veces dice que no será así, digo que sí, Gaspar, no tengo fotos, pero estamos tú, Roque y yo. Y nos dijo más o menos lo que querían hacer y si nosotros queríamos intervenir o no. Y entonces de ahí empezó de una reunión en El Yate, Gaspar y yo, cada uno buscando lo que tenía que buscar, porque, vamos, pero fue, además, cuando tú dices, es que eran tramoyistas, pero los dos Paco Tomás, Vicente y Tomás Romero se hicieron aquí. O sea, claro, mira, estas imágenes seguro que fueron filmadas por uno de los dos. Pero yo digo fueron nuestros cámaras durante estamos mucho trabajando tiempo. en unos formatos, en el momento nosotros éramos como vídeos de esos domésticos, mientras que hay otra gente que trabajaba con Matic, que encima es un poquito menos Pero doméstico. nos llegó el Lumatic, luego el Betacam y ahora estamos, mira fíjate dónde estamos, ¿no? Ahora dónde estamos. Iván, fuiste partícipe de nuestros inicios. Y Teleel lo dejaste en principios de los 90, nos dejaste para irte a jefe de prensa del gabinete de Manuel Rodríguez. Los 2 últimos años. Dos últimos años de Manuel Rodríguez que aprendiste, yo creo que fue la antesala de lo que vendría después, porque con los 2 últimos años de Manuel Rodríguez tuviste que... Venido el rey y la reina. La visita real, y creo que le regalaste a Juan Carlos unas imágenes de la Filmoteca donde se ve a Juan Carlos en el Hondo cazando, cuando era joven. Ya, ahí las imágenes que ves es paseando por ¿sabes? Por el parque. Pero no, eso es que de esas cosas que como pedíamos que la gente nos diera los recuerdos que tenían, supongo que porque pensaría que luego acabarían. Pero se alegraría mucho con don Juan Carlos. Yo se lo di en VHS, porque era el formato que no lo teníamos en DVD, si no se lo diéramos en DVD. Tampoco creo que le diera importancia, pero vamos, se lo regalamos, además de regalar, Manuel Rodríguez le regaló 2 o 3 cosas más. Yo lo hice eso porque consideraba que esas imágenes no las tenía, porque son imágenes que las grabaría uno de los que estaban dentro de la comitiva, que sería de Elche, y hay gente que si los ves los conoces inmediatamente. Digo yo no los conocía, pero ellos sí. Y se lo dimos, pero tampoco creo que a la pusiera. Bueno, pues saliste airoso y muy bien del Bimilenari, de todas las actividades que era cumplir 2000 años de historia de la ciudad, con la visita real, eso fue importantísimo. Sí. Y con Diego Macía Diego confió en ti, no te sacó del gabinete de prensa, continuaste, la relación con los medios tuya era excelente. Sí. Y con Diego Macía vino lo que llegó, los 2 patrimonios y la Dama de Elche, y además otra visita real, la de la Reina Sofía. Y además te diste cuenta que pusiste en marcha el gabinete de prensa, el gabinete de comunicación, pero te diste cuenta que no había protocolo. No había. Que había que estudiar el protocolo. No, había una pieza de cartulina que con todo, cómo cada uno se tenía que colocar según el protocolo. Pero te diste cuenta de lo que un fallo en protocolo puede provocar, una guerra, como la que provocó Zaplana y Andrés Pedreño en uno de los cursos académicos de la Universidad de Alicante. Se inaugura el curso, que era un problema de protagonismo. No protagonismo, porque en el fondo era el presidente, el rector de la Universidad de Alicante, tenía razón, porque los protocolos... Pero bueno, puedes llegar siempre a acuerdos. Es decir, yo recuerdo que estaba sentado viendo el espectáculo. Llega Zaplana, se ponen casi 5 o 6 minutos hablando los dos, el rector y él. Zaplana se va y de pronto aparece una serie de gente que también se va. Ay, pero y no me has contado que eso te sirvió para que no ocurriera con Zaplana, que te tocaba sentarlo al lado de la Reina Sofía, pero también del alcalde, en el Gran Teatro, cuando se remodeló. Sí. Pero tuvisteis que arrancar un tabique de un palco para hacerlo más grande. Le preguntamos al arquitecto si tenía una validez, vamos, desde el punto de vista arquitectónico, es la separación que hay entre los palcos, ¿sabes? No había ningún problema. Y entonces convertimos los palcos, si ves los palcos, son de 4 personas, claro. dos y luego 2 detrás.
Entonces ahí la discusión era si era Zaplana o era Diego. Entonces al final lo que hicimos, hacer 8 y ya estaba todo el mundo contento. Estaba Zaplana, Elizondo, que es bueno, el presidente de las Cortes, que es la tercera, desde el punto de vista protocolario, la tercera autoridad. Zaplana, Elizondo, el alcalde y la reina Sofía. Y así se resolvió el problema. Tuve la suerte, problema muy, que podía ser tuvimos muy suerte sensible. Porque la que estaba en protocolo, además de decir, era en la que había estado con Lerma, una chica que se podía hablar con ella, y luego que la dirigía el protocolo, pues nos pusimos de acuerdo, si era ponerse de acuerdo. Pues Iván Aranda, Elche que te ha dado, y con eso terminamos. Pues hombre, me ha dado a mi mujer, a mis hijos. Estoy orgulloso de haber estado más de 40 años trabajando aquí en Elche. Es decir, yo a Elche como ciudad le agradezco pues, la suerte que tuve de venir aquí cuanto menos me lo esperaba y por un curso de cine. Y es cierto que viniste aquí porque la mujer de tu vida era ilicitana, Manol Andreu. Y tus hijos pues nacieron aquí también. Y has formado una familia con un nieto, Leo. Bueno, el nieto es... Iván Aranda, el primer nieto. Iván Aranda, enhorabuena por el libro y nos vemos en la presentación esta tarde. De acuerdo, gracias. Nosotros ponemos el punto final con la historia de nuestro invitado, ponemos el punto final a este programa Día a Día. Ya saben que mañana volvemos a las 9 con más información, con más reportajes, tertulias, entrevistas y sobre todo con más directos. Hasta mañana. Listo. Bexa ha patrocinado este espacio.